Hey, ¿qué tal chicos? El día de hoy quiero mostrarles este buró que acabo de ver en Pinterest y que me gustaría que lo modeláramos. Es un buró muy sencillo, muy minimalista, muy simple, constructivamente hablando, y creo que lo podemos desarrollar de una manera muy práctica, también empleando un poco de los conocimientos que tengo y quiero compartirles. Creo que la parte primordial y fundamental es saber qué tipo de materiales vamos a ocupar. Aquí lo que estamos viendo es un enchapado. Podría ser igual madera maciza, madera fina, pero en este caso vamos a considerar un enchapado de más bien un MDF laminado de 18 milímetros. Vamos a considerar los frentes en MDF laqueado, aunque aquí se ve con alguna textura, pero creo que laqueados se verían muy bien, de 15 milímetros. El interior lo vamos a considerar en un tono negro, eh, en MDF de 15 milímetros también. Puede ser blanco o puede ser negro o incluso puede ser también del tono de la madera. A mí me gusta mucho cómo se ven los muebles con interiores negros, pero pues también depende. Igual no mucha gente le gusta. Todo depende pues, de los gustos del cliente. Quiero que pongan mucha atención en el detalle de la parte frontal, digamos así, la carátula. Ese ángulo que tiene es un ángulo 45. Eh, ya lo he hecho yo en algunos muebles, ya en el taller, y luce bien, luce bien. Es complicado a la hora de hacer los ensambles de estas vistas porque si tu máquina no está bien calibrada, si tienes alguna situación ahí con tus discos de corte, eso puede verse afectado. Pero en el hipotético de que todo esté funcionando perfectamente, quedan muy bien. También hay otra manera de hacerlo, que es con una broca con un router, con una broca 45, y también lo hace perfectamente. De hecho, creo que queda mucho mejor con la broca que a veces con la sierra. Ay, pues miren, les cuento, ahorita estoy grabando nuevamente la voz encima del video, y va a ser un poquito tedioso porque el video sí dura algo. No sé, digo, son las primeras veces que empiezo a grabar este tipo de contenido y sucede mucho que pues no me doy cuenta si está grabando el micrófono, si, bueno, en fin, cosas que suceden, cosas de principiante. Pero bueno, lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño. La intención es poderles mostrar un poco de lo que hacemos. Aquí en la parte lateral estoy dándole un poco de orden a los layers. Normalmente siempre utilizo un layer principal al que llamo trazo, y los demás que serían los materiales con los que trabajaría. Ahorita este templete que abrí para este proyecto fue desde cero. Me gustaría en otro video mostrar cómo se desarrolla un templete para, pues para tu flujo de trabajo. Vamos a considerar unas medidas para este buró de 70 centímetros de largo por 50 centímetros de alto, y vamos a considerar una profundidad de 45 centímetros. Todas estas medidas pues obviamente son relativas, a pesar de que ya hay medidas estándar, pues en cierto modo son eh, relativas porque tienen que ver mucho con el gusto del cliente. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que el dibujo, bueno, más bien la imagen no está a escala, está un poquito más pequeña. Ahorita la vamos a agrandar simplemente para tener un poquito más de proporción a la hora de estar diseñando. Vamos a hacer un soclo de, yo creo que unos 5 centímetros está perfecto. Me gusta que está remetido el zoclo, y eso es algo que yo normalmente hago en mis muebles para que se vean como si flotaran. A veces se logra, a veces no, depende de muchas cosas, pero se ve lindo. Yo normalmente los zoclos los considero en madera maciza, en este caso podría ser pino, y con sus vistas
pues en el material, que en este caso vamos a considerar un MDF laminado de 18 milímetros. La altura va a ser 5 centímetros y lo vamos a remeter 5 centímetros de cada lado. Creo que 5 centímetros es una buena medida. Aquí estamos borrando. Y pues nada, disculpen si no les estoy diciendo, por ejemplo, los comandos que utilizo. Esto está dirigido mucho a personas como que ya tienen un poquito más de noción del programa. No me siento con la capacidad realmente de hacerles un tutorial, aunque si está en ustedes que quieran aprender y que yo pueda mostrarles algo, creo que sería muy bueno. Aquí estamos haciendo el offset del 1.8, que es para las vistas, y de 1.5 para los interiores. Aquí en el interior hay que considerar algo muy importante, que es qué piezas van a estar en el exterior y qué piezas en el interior. Yo normalmente la parte de la tapa y la parte del piso, perdón, las considero en exterior, ¿vale? Y en la parte y los laterales los considero internos, ¿vale? O sea, tapa y piso exterior, laterales internos. ¿Cómo se expresa eso? Aquí borrando estas líneas. Miren, no mucha gente, o incluso yo también, ya cuando estamos modelando a un ritmo o a lo mejor a un flujo de trabajo un poquito más rápido, no hacemos trazos, sino que empezamos a modelar las piezas, estamos moviendo las piezas, y obviamente al terminar el modelo, pues la ventaja que tiene Rhino es que te da este dibujo en 2D. Pero ahorita, pues por cuestiones de cómo es que saco yo las medidas y todo, por eso lo hago. Aquí haría falta el colocar las holguras para las correderas de extensión. Normalmente se le deja 1.35 para colocar este tipo de corredera. Hay otro tipo de correderas, en este caso hay correderas ocultas también, que esas me parece que se deja una holgura de 6 milímetros. No recuerdo bien si es por lateral, creo que sí es por cada lateral, pero ahorita pues en este ejemplo vamos a utilizar el 1.35 de las correderas de extensión. En la parte de abajo yo normalmente le dejo 1.5. Ahora, ¿por qué si separo el de abajo? Por ejemplo, ahí ya le estoy poniendo el 1.5 y no el de arriba, porque en la parte superior yo lo que hago es que la distancia que me queda entre esta línea que acabo de dibujar y el techo, trazo una línea y ahí divido para que los cajones sean un poquito más grandes. Si yo restara estos primeros centímetros, obviamente me haría que los cajones se hagan más pequeños. Aquí estaba considerando el dejar un espacio para la bisagra, para una posible jaladera, aunque no las lleva en el modelo inicial, pero muchas veces pasa que después el cliente dice, ¿qué crees? Que siempre sí quiero las jaladeras. Miren, les voy a ser francos, a mí los muebles que tienen push, siento que sí se ven muy elegantes, estos muebles que tienen push, siento que se ven muy elegantes, pero siento que les falta un poquito de personalidad. Anteriormente, cuando era más joven, sí me gustaba como esta cuestión de esta simpleza. Ahora con los años creo que me gusta más este tipo de detalles que le dan cierto carácter al mobiliario. Aquí, por ejemplo, estamos checando la medida y tenemos 15.15. Obviamente esa es una medida conflictiva. ¿Por qué? Pues porque ¿para qué dejarle 1,5 milímetros? Se lo quitamos y no pasa nada. Lo tenemos a 15 centímetros el cajón, y un cajón de 15 centímetros de profundidad es una buena profundidad. Recordemos que estos son burós para laterales de cama. Normalmente de este tipo de burós, pues, que se guardan
libros, algunas cosas, a lo mejor pastillas, cositas así. Tal vez calcetas, es muy raro que en un buro de estos haya calcetas, pero pasa que haya calcetines, ropa interior. Digo, cada quien le puede dar el uso que quiera. Aquí estoy borrando las líneas para prácticamente dejar el puro trazo para proceder a empezar a desarrollar las superficies. Haría falta aquí agregar los grosores del material de los cajones que estábamos hablando que era de 15 milímetros. Entonces vamos a hacer el offset para crear estos grosores. Fíjense, un buró de estos, ¿cuánto tiempo de repente te toma? Digo ahorita porque les estoy enseñando y pues me tardo un poquito más en explicar y todo eso. Muchas veces la gente o los clientes este tipo de cosas creen o consideran que son muy simples o que pues, prácticamente las puede hacer uno muy rápido, ¿no? Y sí las puede hacer, pero recuerden que debemos de valorar nuestro trabajo. Miren, les voy a platicar una experiencia, ¿cómo le llaman? Un story time de por qué a veces uno debe de considerar un tiempo pertinente para hacer este tipo de cosas. En una ocasión, una familia me contrató para hacer el mobiliario de su casa. Y yo, pues en ese entonces, digo, no tienes nada que perder y tienes mucho que ganar. En ese entonces nosotros íbamos empezando, en realidad vendíamos mobiliario muy puntual eh, como comedores, sillas, pero prácticamente vendíamos comedores. Después nos fuimos aventando a hacer más cosas, ¿no? Miren, aquí les estoy comentando por qué en el exterior no podemos hacer esa unión como en la parte interna. Y es porque si lo vemos en la imagen, la vista tiene una continuidad, la veta tiene una continuidad. Y si yo dejara la pieza larga, la parte superior y la parte inferior, tendría yo que tapar esa parte con un canto. Pero ¿qué pasa? Que el canto tendría la veta vertical, perdón, horizontal, y ahí nosotros tenemos la veta vertical, entonces se pierde la continuidad. Aquí lo que corresponde es que las piezas exteriores tengan un corte a 45 grados. Volviendo a la historia, esta persona me dice, ¿sabes qué? Yo ya ahorita ya tengo a mi decoradora, pero pues, por no hacernos la grosería de habernos llevado hasta allá, dice, aviéntate tu propuesta. Y entonces, en un fin de semana, yo modelé una casa completa, ¿vale? Hicimos la propuesta de mobiliario, hicimos renders, hicimos una locura en 4 días. En 4 o 3 días, no recuerdo bien. El caso fue que se trabajó mucho. ¿Qué pasó después? La buena noticia es que nos dan el trabajo y empezamos a trabajar con estas personas, unas personas muy amables. Después ahí hubo situaciones, pero muy amables, muy amables. Creo que es una de las personas a las que, pues sí, les voy a estar agradecido por mucho tiempo. Después de eso pasó que se sugerían cambios y obviamente la persona estaba esperando que yo trabajara al mismo ritmo, ¿no? Y no es malo, sino la cuestión es que todo ese trabajo yo no lo trabajé. Y como comento, en ese momento yo no tenía nada que perder y tenía mucho que ganar. Ahora, si alguien me dijera, y me ha pasado, que de repente conocidos me dicen, oye, ¿me puedes hacer una cocina? Oye, esto, ¿cuánto tiempo te puede tomar? ¿Cuánto cuesta? Y ahora digo el precio tal cual y expreso el por qué debe de ser así. Pero ahora me pasa, ¿por qué? Porque ahora tengo una responsabilidad. Tengo en el taller a 4 personas que trabajan por un sueldo semanal. Tenemos a una chica que también es diseñadora industrial.
tenemos a otra chica que trabaja con nosotros y nos ayuda en las cosas ya más de administrativas. Y entonces yo no les puedo decir a estas personas, oye, pues fíjate que tienes que esforzarte eh, todo lo que puedas y muy probablemente no recibas algo, ¿verdad? Porque ellos ya están aquí confiando. Y bueno, esa es la cuestión, por qué no debe uno trabajar o por qué no que no trabajes a ese ritmo, sino si vas a trabajar a ese ritmo está bien, pero cóbralo, ¿vale? Por ejemplo, un buró de estos ya lo diseñamos en 50 minutos, ¿vale? Para anticiparles la longitud de este video. Pero ¿qué pasa? Que todavía faltan muchas cosas. Falta hacer el despiece, falta hacer renders, checar bueno, optimizar el material, si es que en algún momento algo pudiésemos a lo mejor hacer más chico un cajón o algo para que quepan las piezas en un tablero, o digo, depende de muchas cosas, ¿no? Pero prácticamente un mueble de este tipo pues se hace en planos y todo en un día, ¿vale? Entonces consideren ese día de trabajo, consideren el desgaste que tienen sus computadoras, consideren las licencias que ustedes pagan, consideren todo, de verdad, porque hay veces que, no, se vuelve complicado y se vuelve un dolor de cabeza. Aquí estamos viendo ya la visualización en tercera dimensión. A mí me gusta mucho esta vista que es vista pen, se llama, o pluma. Y cuando tienes una imagen agregada, pasa que toman el color del layer que tú tienes agregado. Entonces, me gusta mucho esta vista. Ahora, ya vieron que tenemos prácticamente encofrado el fondo del mueble. Cuando se hacen muebles de este tipo, estamos viendo que es una cajonera pues de gama media o media alta o alta, también depende mucho, por ejemplo, el acabado, que si va a ser madera fina, lo habíamos comentado en un inicio. Se deben de considerar, por ejemplo, los fondos totales, no los fondos como con manguetes, que eso deprecia mucho el trabajo. Aquí estamos modelando las cubiertas y bueno, la cubierta y el piso, pero ya los que son de vistas. A ver, aquí hay dos cosas y no es que una sea mejor que otra. Hay manera de construir este mueble sin la estructura interna, sí se puede, ¿vale? Se requeriría de algunas adecuaciones, ejemplo, el tipo de cómo se van a fijar estas vistas, si se van a pegar con pegamento 5000, si van a tener, por ejemplo, clavo de calibre 23, es un clavito muy delgadito que se pierde. Hay un sinfín de maneras en las cuales esto se puede hacer. A mí me gusta esta manera, ¿por qué? Porque le damos más robusto, el mueble se ve más robusto, el mueble tiene más estructura, el mueble te va a garantizar que tenga muchos años de vida, ¿no? El tipo de ensambles que llevan pegamento y clavos no es que sean malos, pero tienen una durabilidad menor por ejemplo, a los que se hacen con pijas. Miren, aquí estoy haciendo el corte a 45 de la parte frontal. Yo lo que le hice a las vistas fue extenderlas 2 centímetros más del fondo que habíamos considerado. El fondo que habíamos considerado era de 45 centímetros, estamos agregando 2 centímetros más, estamos hablando de 47 centímetros. Y ahora vamos a hacer el corte de la pieza. Para esto yo ocupo un comando que se llama Boolean Split, que es lo que hace que yo necesito dos superficies y entonces selecciono una superficie y luego la otra y corta a como yo estoy considerando. Aquí estoy viendo que este corte tan perfecto es complicado hacerlo en la vida real, y la otra es que
yo en la imagen veo que ahí tiene un ligero desfase como de 3 milímetros. Entonces regreso, doy control Z y simplemente la curva la bajo 3 milímetros. Y eso es todo. Haciendo esto garantizo que tengo estos 3 milímetros que me van a dar esta vista que estoy viendo yo en la imagen. Vale, lo tenemos, se ve muy bien, me gusta. Aquí puedo hacer exactamente lo mismo en la parte de abajo, o bien pues puedo simplemente copiar la pieza. ¿Qué es lo que voy a hacer? Elimino la pieza de abajo y entonces copio la lateral. Yo las copio con mirror. Mirror es un comando que copia todo a la misma distancia que el punto el punto que estás seleccionando, ¿no? Aquí me faltan los laterales, me voy a la vista top, que es donde puedo ver ese corte, y desde ahí lo hago. Y voy a hacer exactamente lo mismo, cortar, y entonces ya la siguiente pieza también la copio. Yo sé que mucha gente me va a decir, no, lo estás haciendo mal, ahí se puede hacer de esta manera. Bueno, chicos, nadie es perfecto, nadie nace sabiendo todo, ¿no? Y esta es la manera en la que yo he aprendido. Yo tomé un curso de Rhino cuando creo que era el 2015. Y de ahí tomé un curso muy básico y de ahí fui aprendiendo, buscando videos en internet y todo esto. Y sí fui pues mejorando en algunas áreas, en otras me he quedado atrás. De repente también pasa que yo ahora en el taller prácticamente ya no diseño. Me la he pasado en el taller en el área de producción y no es que sea malo, solamente es diferente, pero ya hay un punto en el que también extraño estar pegada aquí a la computadora. Me gusta mucho. De hecho, me gusta mucho el renderizado, me gusta mucho el modelado. Miren, aquí estoy viendo lo del frente del cajón. Si al frente le hago también este ángulo a 45, o cómo lo haría. Todavía falta modelar los cajones, los vamos a modelar muy rapidito aquí. Por eso es que funciona mucho el trazo, porque en el trazo ya yo voy haciendo las cuentas mentales y digo, me quedó un interior de 43.5 como es el caso, pero no hay correderas a 43.5, hay correderas a 40. Bueno, entonces el fondo es a 40. ¿Qué piezas me van a dar el fondo real del cajón? Los laterales. ¿Por qué? Porque los laterales tienen que llevar la medida correcta, exacta. ¿Y por qué los laterales y no el frente y la tapa trasera? Porque si yo pongo el frente y la tapa trasera en una medida, en la medida real, digámoslo así, ¿qué va a pasar? Que yo voy a tener que chapear los laterales del cajón porque se van a ver. Sin embargo, si los laterales del cajón son los que dejo continuos, no se va a ver el canto. Lo único que se va a ver son las pijas. Aquí también entramos a otra vez al cuestionamiento, ¿qué es mejor, pija o clavo? Yo le voy más a la pija. Si de repente pues tenemos estos orificios con el tornillo que hay que tapar, que hay que ponerle resane, que hay que ponerle estampitas, bueno, son cosas que pasan, ¿no? A mí me gusta más, por ejemplo, armar. Los muebles de este tipo se arman yo lo armo con, por ejemplo, las vistas las fijo a la estructura principal, que en este caso es todo lo que es en MDF negro, que lo tenemos aquí expresado en este color azul. Las vistas exteriores yo las fijo a esta estructura central con pijas de 1 pulgada por 8. Ahora bien, todos los ensambles yo los hago con pija de 1 3/4, o sea 1 pulgada y 3/4 del número 8 también.
Hay gente que utiliza la del 6, a mí no me gusta mucho porque la siento muy, muy delgada. Pero bueno, igual, en gusto se rompen géneros, ¿no? Aquí estoy haciendo el fondo del cajón y aquí quiero que vean algo. Lo voy a tomar de la esquina, pero como tengo activado el comando project, no la puedo mover hacia arriba porque el comando no me deja. ¿Qué tengo que hacer aquí? Desactivar el comando project. El comando project lo que hace es que me ayuda a que todo lo que esté dibujando se dibuje en un solo plano y no estar dibujando líneas encimadas. La gente que ha usado Rhino y no conocía este comando me lo entenderá. Aquí ya tenemos todo el cajón de arriba, pues simplemente lo vamos a copiar en la parte de abajo. Aquí lo quise seleccionar, pero si lo seleccionaba también las líneas y no quise, que también eso no pasa nada porque seleccionas las líneas y las borras. Si algo me gusta de Rhino es que es muy intuitivo en ese sentido. Si quiero seleccionar curvas, el comando se llama Cell Curve, o sea, seleccionar curvas. Si quiero seleccionar puntos, Cell Point, seleccionar puntos. Si quiero seleccionar superficies, Cell Surface. Eso me gusta mucho. Yo nunca modelé en AutoCAD. Creo que una vez lo intenté y la verdad es que se trabó el programa horrible y por eso es que me gustaba más ahora utilizar Rhino. También porque en ese entonces, cuando yo iba a la universidad, pues nadie usaba Rhino y yo sentía que yo era súper especial por usarlo, ¿no? Pero bueno, esas son cosas de estudiante. Aquí estamos haciendo el offset de la vista en 1.8 y ahora vamos a agregar la vista de la madera maciza. Yo normalmente los zócalos los considero en madera maciza de 2.2, ¿vale? Es madera de pino. De esa manera garantizo que, pues, obviamente el zócalo le va a dar una mayor resistencia y una mayor calidad al mueble. Díganme si les interesa que les enseñe a utilizar D5 Render. Lo sé usar en pues, ¿qué será? En un nivel básico, pero me gusta mucho porque es muy intuitivo también. Es un programa que para hacer renders rápidos y de buena calidad te sirve perfectamente. No necesitas más, no necesitas mover parámetros muy complicados, como en este caso a veces es ¿cómo se llama este programa? V-Ray. Yo lo usaba mucho antes. La realidad es que nunca pude hacer un render bueno con el programa de V-Ray. Y cuando conocí D5 Render, me enamoré porque es muy intuitivo, es gratis. Hemos pagado la licencia, creo que la pagamos por un año. No era malo, solo que entendimos que cuando vas aprendiendo a usar el programa, pues no tiene mucha necesidad el que estés pagando un programa nuevo, perdón, una licencia con cosas que prácticamente no ocupas, ¿no? Pero pues, también si te gusta el renderizado, pues creo que es un muy buen programa. Me han hablado de Escape, pero nunca lo he utilizado. Me gustaría mucho, por ejemplo, usar Unreal, pero porque me gustan mucho los gráficos, me gusta mucho todo lo que tenga que ver con animación y todo esto. Aunque bueno, lo que hago en realidad pues no es como tal animación, ¿verdad? Pero pues es algo similar. Aquí estamos colocando las piezas del zócalo. Aquí me equivoqué y la quería hacer interna. Prácticamente lo intento 2-3 veces y me equivoco y simplemente la borro y la vuelvo a hacer. A veces es mejor hacer eso que estar investigando. De repente se le va el tiempo a uno tratando de ir corrigiendo esas cosas. El tener orden en un
modelado te va a garantizar pues que tu dibujo, que tu modelo esté bien hecho. Nos pasaba mucho antes en el taller que modelábamos y de repente a la hora de cortar las piezas, piezas por ejemplo con medidas como lo que habíamos visto hace rato en los cajones, ¿no? Medidas de 15.73. Pues obviamente eso no era lógico. Y no es que no se pueda, sino pues, le estás poniendo la máquina a 15.73. Si no es automática, pues no te conviene. Y por ejemplo, ese tipo de dos décimas partes de 1 milímetro, pues no son así muy evidentes que digamos. Otra cosa que me gusta agregar en los muebles de este tipo es el canto de 2 milímetros. Hay canto de 2 milímetros, creo, no sé si hay de 1, hay también de 4 y hay de .45 milímetros. Ay, no sé aquí cómo decírselos, pero si van a hacer muebles de calidad, creo que un canto de 2 milímetros, perfecto. ¿Por qué? Porque el canto de 2 milímetros lo puedes desbastar a 45 grados y se ve perfecto, se ve bonito. Y muchas veces el canto de 45 no termina viéndose bien. Nosotros en el taller justamente voy a grabar un video de eso. Compramos una máquina china para pegar canto y miren, cuando la máquina quiere trabajar, hace una cosa hermosa. Cuando no, ay, no, de verdad, hacemos un chiste ahí en el taller que decimos mantenimiento diario, porque realmente diario le tenemos que estar moviendo algo y se ha vuelto frustrante. También tenemos una máquina china que es más pequeñita, que es la que ocupamos más, y digo, me hubiera comprado 2 de estas que la automática. Pero, como les digo, por ejemplo, quien es carpintero no me va a dejar mentir que a la hora de chapear, uno se puede llevar hasta 2 días chapeando los cantos. Y con una máquina, pues te lo avientas en 2 horas. Entonces, ¿vale la pena el mantenimiento diario? Sí vale la pena, porque a lo mejor te vas a tardar 2 horas haciendo el mantenimiento, pero en otras 2 horas vas a terminar de trabajar. Y si lo haces a la manera, a la antigüita, con pegamento de contacto y haciendo ahí tus mamilitas con un hoyito o ese tipo de cosas, pues sí te tardas, prácticamente te tardas, yo creo que así bien 2 días. ¿Por qué? Porque el proceso de embellecer el canto pues tiene su detalle. Es pegar, darle una pequeña lijada, luego hacer un pequeño bisel, luego darle otra pequeña lijada, rellenar los huequitos si es que quedó un poquito despostillado. Y pues todo eso es tiempo que cuando estás trabajando en la máquina automática, pues no te ahorras todo eso. Sí es una chulada en ese aspecto. En ese aspecto sí, no puedo decir lo contrario. Miren, aquí ya nada más estoy colocando los frentes de cajón. Me está gustando cómo se está viendo. Me está gustando mucho. Aquí, por ejemplo, ya no lo pude corregir porque ya andaba con prisa, pero por ejemplo, el frente de los cajones ya se dieron cuenta que está empalmado con los laterales. Eso se arregla rápido. De hecho, esa es la intención de modelar, el entender. También se lo digo mucho a la chica que trabaja conmigo. Le digo, tienes que bajar a ver el mobiliario, tienes que bajar a ver la herramienta, tienes que bajar a entender el proceso. Si tú no entiendes el proceso, es muy fácil que uno diga, pues se me ocurrió esto otro, pero ¿cuáles son las condicionantes?
¿Cómo es que yo puedo hacer ese corte a 45? Ya de entrada se los digo ahorita. Hay dos maneras de hacer ese corte a 45. Una es con sierra y la otra es con router. El router te va a garantizar un acabado mucho más fino que la sierra. ¿Por qué? Porque la sierra tú tienes que mover el disco a 45 grados y eso no siempre te queda a 45 grados, primera. Segunda, cuando tú haces este corte a 45, a veces pasa que cuando estás entrando a la sierra, el disco puede moverse o puede variar un poco, milímetros. Y estos milímetros se van a ver. Siempre lo he dicho, en un corte a 45 se ven más los detalles que en un corte a 90 grados. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Entonces, pues sí, todos estos trabajos, todos estos procesos que se tienen que hacer para desarrollar por ejemplo, esta cajonera que ya lo comentábamos en el inicio del video, se veía muy sencilla, tiene cosas que son las que van a darle esa calidad premium que el cliente está buscando. Aquí estoy sacando las medidas para sacar los frentes. En la primera etapa me equivoco. Pero bueno, quiero hacer estos formatos como continuos para que ustedes también vean que, pues, que a veces uno se equivoca y entonces cómo es que lo vamos corrigiendo. Miren, ahí ya saqué el frente y y ya ahí lo empiezo a modelar y todo y chin, me equivoco. Aquí, por ejemplo, para hacer este frente y con el ángulo, lo que vamos a hacer es un loft. El loft lo que hace es que tú le das curvas a las cuales tiene que obedecer. Entonces, al sacar nosotros una curva de aquí a, por ejemplo, 1.5, que sería el grosor del material, y luego estas curvas las desfaso el 1.5 que tiene el grosor de material, entonces me va a generar un loft. Este loft es expresamente el puro perímetro de la pieza. Aquí lo vamos a ver en acción. Y este loft tendría que unirse con unas tapas. Aquí, por ejemplo, pongo el comando para las tapas, desactivo el project, ya lo tengo. Luego tengo que unir las dos superficies, un join y un cap para agregar la última capa, y ya lo tenemos. Pero aquí este cajón está presentando los mismos problemas que habíamos hablado en la parte anterior. No le estoy dejando estos 3 milímetros al perímetro y entonces se termina viendo prácticamente muy burdo ese ángulo, que si se trabaja bien puede verse muy bonito. Ahora, ¿qué es más propenso a dañarse? ¿Una punta afilada como estas o una punta achatada con 3 milímetros? Evidentemente la punta afilada. Entonces también eso le va a garantizar más años de vida al mueble. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a borrar el loft y luego le vamos a agregar una tercera línea más a la cual va a tener que obedecer el loft a 3 milímetros de la línea frontal. Seleccionamos las tres, damos loft y entonces ahora tenemos el efecto que queríamos en el bisel, bueno, en el perímetro. Agregamos la tapa frontal, unimos y luego le damos cap para que se agregue la otra cara. Pero como comentaba, obviamente ya estoy un poco cansado porque se grabó el video 50 minutos y de repente ahora tengo que narrar 50 minutos seguidos el video. Aquí me equivoco y luego lo vuelvo a hacer.
Pero bueno, ya estamos hablando que en 10 minutos esto se termina. Me gusta mucho Rhino porque te da esta posibilidad de ir analizando. Creo que todos los programas de modelado lo tienen. En todas las vistas, qué es lo que estoy haciendo y si algo estoy cometiendo mal. Aquí, por ejemplo, me doy cuenta que el frente tiene un desfase muy amplio. Y digo, no, esto se tiene que corregir sí o sí. Pero vuelvo a esto. ¿Por qué me pasó eso? Porque no tengo líneas guía. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, hacer las líneas guía. Sí, a lo mejor me va a quitar un poquito más de tiempo, sí, pero me estoy evitando el trabajar doble. Aquí no las hago y pues entonces estoy trabajando doble. Ahí estamos dejando las holguras. A mí me gusta dejarle una holgura de 4 milímetros. Fíjense, aquí yo cometí un error que fue que la holgura central la dejé a esa distancia, cuando lo que tuve que haber hecho es centrar la holgura central a la mitad, justamente para evitar que me pasara lo que me pasó aquí. Pero bueno, son cosas que se pueden también ir corrigiendo. Ya que tengo todas las holguras, ahora sí voy otra vez a dibujar el rectángulo. Ya lo tengo dibujado. Lo muevo, le doy el offset de 1.5, ¿vale? Me muevo el 1.5 hacia atrás. Luego le doy la copio y le hago el offset también de 3 milímetros. Genero el loft. Voy a colocar la tapa frontal. Luego las uno con el comando join. Y luego con el comando cap voy a agregar la vista trasera. Ya con eso estaríamos prácticamente terminando el modelado de todo el buró. Coméntenme, chicos, cuánto consideran o cuánto creen que deberían de cobrar, por ejemplo, por este modelado. Yo estoy en la Ciudad de México. Como tal, pues yo trabajo por mi cuenta. Entonces, yo, por ejemplo, cobro un porcentaje por el diseño de la propuesta, por ejemplo, de interiores, y también cobro por el diseño de este tipo de cosas, ¿no? O sea, no hay que confundir el diseño de interiores con el diseño de mobiliario. ¿Por qué? Porque tal vez por ejemplo, este mueble yo lo veo en Sears o en Liverpool. Ah, bueno, entonces, ¿qué es más prudente? ¿Comprarlo o hacerlo? Pues depende también de muchas cosas, ¿no? A lo mejor le gusta mucho al cliente, pero no está el color que él busca. Ah, bueno, entonces ahí también tendríamos que hacer la adecuación. Pero esa es, digamos así, la premisa. No voy a cobrar algo, o no más bien te tengo que cobrar algo que tengo que modelar desde cero.
Entonces, normalmente, por ejemplo, yo cobro 15,000 pesos por una propuesta inicial, si es que esta propuesta no tiene nada que ver con diseñar cosas puntuales. Ahora también pasa que cuando estoy diseñando algo que simplemente quiero que en el render aparezca de una manera, bueno, lo modelo muy rápidamente con puras superficies, pero ya a la hora de que me aprueban el proyecto, bueno, toca hacer todo el desarrollo del mueble. Aquí ya prácticamente estamos terminando, estamos agregando algunas cosas, noto que está desfasada una vista, ya lo vieron, y entonces tengo que moverla para que quede bien. Aquí estoy subiendo la vista del cajón 2 milímetros y la de abajo la estoy bajando 2 milímetros para cerrar esa holgura. Aunque esta holgura, les soy franco, sí me gusta que tenga esa holgura un poco más marcada. Digo, ahí en gusto se rompen géneros, ¿no? También igual la podríamos reducir. Una holgura, digamos así, pertinente, que no se ve tan grande, es de 4 milímetros. 5 milímetros ya se ve un poco, pero todavía pasa. 6 milímetros ya no. 6 milímetros ya es mucho, mucho. Con 4 milímetros estamos bien. Y aquí prácticamente lo estamos terminando. Le agrego sombras para que lo veamos un poquito más realista. Yo lo veo muy bien. Creo que me gusta el resultado. De todas maneras, este mueble lo voy a subir a mi warehouse para que esté en Sketch, lo puedan descargar, lo puedan utilizar. En mis redes les voy a estar comentando cuál es mi página de warehouse para que la puedan seguir y puedan ir descargando de ahí el mobiliario. ¿Vale? Pues prácticamente eso es todo, chicos. Gracias por haber visto el video. No olviden comentar si es que a lo mejor han visto un mueble, algo que les ha llamado la atención, que tal vez tengan la intención de modelar, y lo hacemos. Modelamos y vemos qué se puede sacar de eso. Aquí, pues la parte de atrás no se va a ver, entonces no vale la pena meterle una vista. ¿Vale? Bueno, pues hasta la próxima. Bye.